Había una vez, en un lugar muy lejano de las cálidas aguas de México, un ajolote llamado Axol. Axol era un ajolote curioso y aventurero, siempre soñando con explorar más allá de su hogar en los canales de Xochimilco. Un día, mientras nadaba y jugaba con sus amigos, escuchó una fascinante historia contada por una garza viajera. La garza hablaba de un lugar llamado la Antártida, donde todo estaba cubierto de hielo y nieve. Axel quedó maravillado y decidió que tenía que ver ese lugar con sus propios ojos. Axel, siendo muy ingenioso, construyó una pequeña balsa con ramas y hojas. Se despidió de sus amigos y comenzó su largo viaje hacia el sur. Después de muchas semanas de navegación y aventuras, Axel finalmente llegó a la fría y vasta extensión de la Antártida. Al principio, el frío era insoportable para el pequeño ajolote, pero su espíritu aventurero lo mantuvo adelante. Un día, mientras exploraba una cueva de hielo, Axel se encontró con un pingüino llamado Ping Ping. Era muy amigable, y aunque se sorprendió al ver un ajolote en ese lugar tan frío, decidió ayudarlo a adaptarse. Ping llevó a Axel a su colonia, donde conoció a muchos pingüinos y aprendió sobre la vida en la Antártida. Aunque Axel extrañaba el calor de su hogar, pronto se dio cuenta de que había encontrado una nueva familia entre los pingüinos. A medida que pasaban los días, Axel se volvió más fuerte y resistente al frío. Aprendió a pescar en las aguas frías del océano austral y a deslizarse por el hielo junto a sus nuevos amigos. Un día, mientras exploraba una parte remota de la Antártida, Axel y Ping encontraron una antigua cueva llena de cristales de hielo que brillaban como diamantes. La cueva parecía tener una magia especial y Axel, siempre curioso, decidió investigar más a fondo. Dentro de la cueva, Axel encontró un cristal particularmente brillante. Al tocarlo, sintió una calidez reconfortante y de repente el cristal comenzó a hablar. El cristal era en realidad un espíritu antiguo de la Antártida que le contó a Axel sobre su profecía. Según la profecía, un visitante de tierras lejanas ayudaría a salvar a la Antártida de una gran amenaza. Bienvenido, joven ajolote. Dijo el cristal con una voz que parecía provenir de los confines del tiempo. Soy el espíritu guardián de este lugar. Por siglos he observado y protegido estas tierras heladas, esperando el día en que llegara el elegido. Un visitante de tierras lejanas que traería consigo la esperanza y la salvación para nuestra tierra. Axel, sorprendido pero intrigado, escuchó atentamente mientras el espíritu continuaba. Una gran amenaza se cierne sobre este reino helado. Explicó el espíritu de cristal. Una grieta gigantesca se está formando en el hielo, creciendo día a día. Si no se detiene, separará a la colonia de pingüinos de su fuente de alimento, condenándolos a un destino sobrio. Según la antigua profecía, solo un corazón valiente y una mente ingeniosa, provenientes de un lugar distante, pueden encontrar la solución y salvarnos de la catástrofe. Axel, con su conocimiento de la ingeniería natural, ideó un plan para desviar el agua de la grieta y evitar el colapso. Trabajando junto a los pingüinos, lograron salvar la colonia justo a tiempo. Los pingüinos celebraron a Axel como un héroe y él sintió honrado de haber podido ayudar a sus nuevos amigos. Aunque extrañaba su hogar en México, Axel decidió quedarse en la Antártida por un tiempo más, disfrutando de las aventuras, y así, Axel, el ajolote aventurero, encontró un hogar en el lugar más inesperado, demostrando que la valentía y la curiosidad pueden llevarnos a vivir experiencias increíbles y a hacer amigos en los lugares más insospechados. La moraleja nos enseña a que la valentía, la curiosidad y la colaboración pueden llevarnos a superar los desafíos más grandes y a encontrar soluciones inesperadas. Además, nos enseñan que el espíritu de aventura y el deseo de explorar pueden abrir puertas a experiencias enriquecedoras y a la creación de lazos fuertes y significativos con seres de lugares lejanos. La historia también resalta la importancia de adaptarse a nuevas circunstancias y de ayudar a los demás, mostrando que el verdadero heroísmo reside en el corazón de quienes están dispuestos a enfrentar lo desconocido por el bien de los demás. Fin. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima.